Le Mot de la fin. En los tiempos que hoy vivimos, podemos decir que se acabaron los ídolos, los semidioses y, mucho más, los dioses. Hay una tendencia saludable a ver a los grandes hombres, así, hombres, con todas sus virtudes y también sus defectos, que a veces los defectos, suelen ser más aleccionadores que las condiciones superlativas que se reconocen al ser, que se destaca del común de los mortales. Por eso hemos querido ver a Mariño como hombre. Ese mismo que en buena parte de su existencia fue un impenitente peleador, dicho en el mejor sentido de la expresión, pues si no hubiera sido por el alto sentido moral que respaldó toda su obra, especialmente en su enfrentamiento con la Iglesia, pudo haberse tratado solo de un camorrero, como esos a los cuales se califica con la frase gráfica, ¿de qué se trata que me opongo? No era así Mariño. Su temple, su gran virilidad, le dieron esa imagen, que, para sus contrincantes, fue blanco propicio de sus más acres dardos. Se iba esfumando la figura del líder, alta, elegante, fundada en su clásico jaquet, tocado de galera de copa, ala echada sobre sus ojos, hacía aún más espesas sus gruesas cejas. Corre el año 1926. Con sus 79 años de edad, no piensa en entregarse todavía, y aunque su acción ahora, no se parece en nada a la sostenida durante tan largo lapso de su vida, aún se siente con ánimo para escribir y concurrir al seno de la sociedad o al Salón Unione e Benevolenza, para leer sus conferencias, bien maduradas, pese al impacto de los años, que se hacían sentir, agobiadores sobre sus hombros. El 28 de abril, el 12 de mayo y el 2 de junio de ese año, lo vemos figurar en las páginas noticiosas de su revista, como dictando sendas conferencias. Eran las que se llevaban a cabo cada miércoles de la semana. El 23 de junio le correspondía, por programa anual, dictar otra charla, mas, posiblemente el frío ambiente no le permitió salir debajo el techo de su casa. Preparó el texto y lo leyó, en Unione e Benevolenza, en su nombre, Alfonso de Pascale. Exactamente lo mismo ocurrió el 14 de julio. Orador sustituto y salón. El 4 y el 18 de agosto, concurre Mariño, lo mismo que el 10 de septiembre. Este fue el último día en que se hace presente en el Salón de Constancia. No obstante, escribe dos conferencias más, las del 15 y 29 de septiembre, que las lí y firmó Bercetche, la primera en Unione y la segunda en el Augusteo. En el número de la revista del 19 de septiembre, comienza a verse un aviso destacado que advierte a los suscriptores de la misma, que no debían enviar los giros a nombre del presidente, para no molestarlo, ya que no estaba en condiciones de hacerlos efectivos. Se invita a hacerlo en nombre de Francisco Durand, que ya estaba ejerciendo como vicepresidente, el interinato efectivo de la presidencia. En el número del 26 del mismo mes, se lee una noticia en el sentido de que el líder está enfermo, y se agrega que su estado es bastante delicado. De ahí, en lo sucesivo, las noticias son lacónicas, hablan tanto de la mejoría, de reacciones favorables de convalecencia, mas se advierte que era solo una noble expresión de deseos, anhelo de sus amigos y correligionarios. Pero nadie se engañaba. Empezaron a pensar en la pérdida del gran jefe. En el proceso de acumulación de datos, hemos conversado con Carlos Luis Chiesa, para que nos diera una semblanza del líder. Concluimos en lo siguiente, a través de sus palabras y de sus recuerdos. Como orador, no era tan brillante como lo era su amigo y hábil colaborador, Rafael Hernández. Mariño leía sus conferencias con bien modulada voz, con las pausas necesarias. Pues los temas que elegía para argumentos de las mismas, eran aquellos que promovían la reflexión filosófica, que aportaban detalles científicos y hacían necesario analizarlos con reposado criterio. Como jefe,
siempre puso en primer plano la firme autoridad que emanaba de su conducta recta, de su gran capacidad de acción. No necesitaba alterar el tono de una orden o de un pedido. No estaba, por otra parte, en su condición humana. Era afable, afectuoso, demostraba que su fe evangélica había afinado mucho con su modo de ser y de actuar. Nos lo pinta también en esta faceta, Alfonso de Pascale, cuando lo conoce, en 1921. Este gran colaborador suyo de sus últimos años, quien tomó en sus manos la herencia de la revista con don Francisco Durand, había oído hablar mucho del líder y leído algunos trabajos de este, por lo cual se había imaginado que se trataba de un señor extranjero y que ya no existía. Grande y grata fue su sorpresa, cuando se encuentra frente a un ilustre hombre argentino, 74 años, y el que había de dar aún, bastante al ideal de sus amores. En una nota en que se recordaba el segundo aniversario de su muerte, 1929, de Pascale lo describe así. Tenía la cabeza no muy canosa, pero de un gris plateado que prestaba a su fisonomía un aire de austeridad, desmentido luego, para el atento observador, por la mirada dulce y penetrante a la vez, de sus ojos pardos, llenos de vida, sumamente móviles, que brillaban bajo las amplias y tupidas cejas, en una frente ancha, como un ocaso sin nubes. Con motivo del 47 aniversario de su iniciación en filas espíritas, la mesa directiva de Constancia resuelve hacerle un agasajo. Se fija la fecha del 21 de marzo de 1928. La distinción es bien recibida en amplias esferas, pero, hay quien protesta, considerando que para un espiritista basta solo la satisfacción de haber cumplido. La opinión de la mesa directiva, se expresa de la siguiente manera, en una nota de la revista. Errare humanum est, y por lo tanto ningún hombre, por más altos que sea el puesto que ocupe en la vida, está inmune de defectos, imperfecciones y errores. Y esto pasa en las actividades de la vida en general, mucho más será inevitable en ambientes donde se estudian, investigan y debaten ideas fundamentales y principios doctrinarios de una filosofía tan vasta como lo es el espiritismo. Cuando como don Cosme Mariño se llevan cerca de 50 años de actuación pública en las filas de nuestra causa, y se han desplegado actividades múltiples en el periodismo, en el libro, en la tribuna y en la presidencia social, no es posible no haber rozado susceptibilidades, contrariado conceptos e ideas, provocando descontentos y cometido, quizás en la dura y fatigosa brega, algunos de aquellos deslices que son propios de la imperfecta naturaleza humana. Es necesario afirmarlo así, para que no se siga viendo en el acto a llevarse a cabo, ni la apoteosis de un genio ni el entronizamiento de un ídolo, ni mucho menos un mezquino y rastrero homenaje de un rebaño inconsciente y servil al jefe todopoderoso e infalible. El acto se realiza en el Unione e Benevolenza. Es una noche tormentosa, cae una lluvia torrencial, que privó de concurrir a mucha gente. Sin embargo, la sala estaba repleta de correligionarios que querían saludar al viejo luchador. Entra este triunfalmente, acompañado de los miembros organizadores del acto y representantes de la Confederación Espiritista Argentina de Entidades de Capital, La Pampa, Pehuajó, Longuimay, Córdoba del Hoy, Gran Buenos Aires. Pasa entre dos filas de abigarrada asistencia que, de pie, lo aplaude con entusiasmo y se le obsequia un álbum de 50 páginas, forrada su cubierta en cuero de Rusia. Es una obra de arte de la Casa Peuser, donde la dedicatoria dice: al eminente correligionario, señor Cosme Mariño. Líder del espiritismo en la Argentina. Luchador infatigable, valiente defensor de nuestros ideales, propagandista, ilustrado y tenaz. Ejemplo de laboriosidad, constancia, firmeza de convicciones, cuya obra en pro del estudio difusión de la filosofía espiritista llevada a cabo con la fe,
entusiasmo y decisión de quien procede de acuerdo con profundas convicciones e impelido por el amor al bien y seguro de contribuir eficazmente al progreso moral de la humanidad, te presenta inmensa y proficua labor realizada, sin debilidades ni desmayos, durante casi medio siglo. Ciudadano honesto en toda la extensión de la palabra, ha sabido afirmar con su virtuoso proceder en la vida profana, el valor de su prédica, prestigiando así la doctrina que profesamos. En reconocimiento de tan vasta como benéfica obra, que lo coloca en prominente sitio no alcanzado por otro alguno, en nuestras filas, los espiritistas que firmamos, dedicamos esta humilde ofrenda, bien inferior a sus méritos, por cierto, pero que va impregnada de los más profundos y sinceros sentimientos de simpatía y gratitud, por la titánica acción desplegada por el venerable obrero de la gran causa espiritista, que es la causa de la humanidad. Al pie de este documento van muchas firmas idealistas de la capital e interior de la República. Fragmento y adaptación del libro El líder Cosme Mariño, su vida, su obra de César Bogo. Si te gusta este canal, puedes dejarnos tus comentarios, realizar sugerencias, y acompañarnos a seguir evolucionando fraternalmente. Paz profunda.